Creo que todo niño tenemos una niñez muy alegre porque mi mamá siempre en la casa para nosotros, mi papá todos los días trabajando en la finca. Era una niñez bastante normal para una niña del campo. Recuerdo cuando estudiaba en una escuelita que se llama El Dorado, me celebraron los 8 años en esa escuelita. Hace poco estuve por allá andando y pues ya como tal no es escuela, está súper abandonada porque la cerraron hace mucho tiempo. Entonces es como wow, recordar que hace mucho tiempo yo caminaba por ahí cuando era muy niña. Me gustaba llegar de la escuela y no botar mis cuadernos y no me quitaba ni el uniforme. Y buscaba a mis vecinos que eran pues como por la edad mía a jugar en la arena con carritos de latas de sardina, con pilas. Mi juego preferido era que mi mamá llenara el tanque y nosotros bañarnos ahí porque era inmenso y esa era mi felicidad. O que de pronto fuese a lavar al caño y como estábamos tan pequeñitas, te estoy hablando de no sé, 4 años, había un tazón grande donde ella nos colocaba y le daba vueltas y nosotros pasábamos de lado a lado en el caño. Mi infancia pues obviamente se marcó por el conflicto armado desde muy pequeña, por lo que vivíamos en la vereda Agualinda y obviamente eso hacía parte de la guerrilla y bueno, hubieron muchas situaciones en que cuando nosotros estudiábamos nos tocaba escondernos debajo de los pupitres cuando empezó la zona de despeje. Fue muy duro porque al igualmente uno cuando está niño asimila que obviamente en cualquier momento se puede morir. Fue algo un poquito compleja, pues por el tema del conflicto armado, donde los niños se los llevaban para las filas armadas. Yo era una mujer o una niña muy audaz, hiperactivísima, entonces como que una vez le dijeron a mi mamá que mirara qué iban a hacer conmigo porque un jefe de la guerrilla me quería reclutar. Pues mi mamá muy asustada me sacó allá. Mi formación del tema secundario del colegio fue en un internado, pues alejada de mi familia y cada mes iba a visitarlos. Las visitas no eran muy chéveres porque cada vez que iba siempre eran bala para un lado, bala para el otro y era bastante complicado. Mis compañeros de la primaria ya casi no queda nadie vivo, todos fueron reclutados y los que no, por cosas de la vida ya no existen. Gracias a Dios, la formación del colegio fue muy buena porque pues estuve en un colegio de monjas, entonces fue muy bonito y eso ya era como uno estar en un globito fuera de todo el tema del conflicto armado. Que yo me acuerdo fueron 3 años que yo tuve que pues como que realmente ver eso, pues fueron 3 años. Lo único que cambió, pues totalmente cambiaba, pues íbamos al colegio como tal, pero entonces en las tardes no nos podíamos reunir ni nada porque siempre mi mamá nos recogía o nos veníamos para la casa y eran encerradas en la casa, no podíamos salir por lo mismo porque casi siempre en las tardes era que se enfrentaban o en las noches, entonces era como esa cosa de no salir y no nos dejaban salir ni nadie salía de sus casas por lo mismo, porque no quería que en el momento de enfrentarse hubiera alguien en la calle. Habían muchas veces que los profesores vivían de pronto en Granada o en San Juan y al trasladarse hasta el municipio siempre los paraban no sé dónde, entonces no teníamos clases ese día y el martes habían muchas ocasiones que no. Y siempre se escuchaban en los adultos de que mataron o secuestraron algún profesor o se lo llevaron, entonces siempre nos tocaba esperar por ahí un mes y medio para que encontraran a otro profesor que quisiera venir a dictar clases acá al municipio. En esas épocas como que todo el mundo se angustia, o sea, hay una angustia general, ¿no? Y todo el mundo sabe que se está en ese momento
y cambia en el sentido de que ya no puedes salir tanto, te tienes que limitar, hay que ser más prudente, no salir en las noches. Entonces uno vive con el miedo, como con un impacto en su salud mental diferente que lo hace comportar a uno de manera diferente. Así como aprender nos cuesta, desaprender nos cuesta muchísimo más. Y nosotros estamos en un proceso de paz donde debemos desaprender muchas costumbres y volver a reaprender como la amistad, la paz, el amor que debe estar en nosotros como personas. Es muy importante que tengan en cuenta la población rural, porque la población rural ha sufrido muchísimo las consecuencias de la guerra, y en este caso más que todo las mujeres, porque la mujer rural ha tenido pocas posibilidades de tener acceso a una educación como digna. Yo diría que más el diálogo entre las fuerzas armadas y el gobierno, o sea, siguieran con el trámite de la paz para que no se volviera a repetir nada de eso. ¿Qué me gustaría a mí? Que viniera fuera en Vistahermosa una universidad, o sea en San Juan, o sea en gran universidad, y que una universidad prácticamente para los pobres. Que los niños estudien, sean enfermeros, bueno, lo que sea, que sean miles, porque es que lo único que les dan gratis que ayuda una media técnica que sirve. Ir a aprender a ordeñar una vaca, eso se lo enseña a uno. Ir a aprender a echarlos, a montar un callo, eso se lo enseña a uno. Eso de verdad son paños de agua tibia para la comunidad, y nosotros los pobres seguimos siendo más pobres. Dígame qué rumbo va a tomar todas estas muchachas que hay en este pueblo con el conflicto que se está conformando de nuevo, que se está conformando. Yo en sí no creía mucho en la paz, ni en nada de eso del conflicto, ni en nada de eso. Yo decía que la paz era personal. Pero en un caso dado, empezamos la escuela y el primer encuentro que fuimos, yo dije, uy, esto es súper maravilloso. Y desde ahí, no sé, yo siempre he resaltado de que tienen como ese apoyo o como esa colaboración mía, porque me fascina mucho los temas de que hemos hablado, de que todo lo que yo he aprendido es mucho. Es más, yo he hablado con muchas jóvenes del municipio y yo les he aclarado todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he aprendido, y les he explicado por qué. ¿Por qué? Porque nosotras las jóvenes tenemos como una forma de pensar o como una forma de aclarar las cosas mejor. Como dicen, de voz en voz se va como confortando como un rompecabezas. Y al formar de ese rompecabezas como que se siente como un alivio, ¿no? Básicamente como mujeres y jóvenes, de cierta forma podemos llegar mucho más al público, a ser escuchadas, a ser como tomadas en cuenta nuestras opiniones, y es muy importante que todas las jóvenes ojalá nos interesáramos en lo mismo o tuviéramos como la misma capacidad de expresar, de transmitir, porque tal vez no todos tengan esa misma forma o ese mismo sentido de llegarle a la gente de pronto contando una historia o un hecho que recuerden de hace mucho tiempo. Involucrarnos a nosotros las jóvenes es importante porque es dar una mirada desde nuestro crecimiento en el conflicto. Aunque no todas seamos víctimas o estemos catalogadas como víctimas, sí es una mirada distinta de esta problemática. Entonces, como mujer yo entablo unas necesidades, como joven también tengo otras necesidades que si aportamos entre todos, porque no estoy diciendo que solo sean las mujeres jóvenes, sino que entre campesinos, entre víctimas, jóvenes, también hombres, ¿sí? Que todos podamos dar una visión más global sobre lo que realmente se debe desarrollar. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, esto es lo que sobra si estamos
es una pieza construida por la corporación Yo Puedo, con la participación de las mujeres jóvenes de la Escuela de Formación Política, Género, Juventud y Liderazgo para la Paz, con el apoyo del Fondo de Consolidación para la Paz, ONU Derechos Humanos y ONU Mujeres.